Esta es una invitación para las personas que escuchan los videos, pero que no se han inscrito al canal o que muchas veces no comparten la información. Sé que muchas veces la información va demasiado rápido y muchos no alcanzan a leer todas las fuentes o aprender de qué estamos hablando. Es una manera de que el video quede corto, pero les pido el favor. Si escuchan la información, especialmente si vive en España, especialmente si vive en zona de mayoría musulmanes, comparta la información con su familia, comparta con sus conocidos. Es una manera de que ellos conozcan la verdadera cara de ¿verdad? Lo que realmente enseña Mahoma. Por favor, hágalo. Hola, buen día. Como ustedes saben, en algunas ocasiones comparto información sobre un libro que se llama La historia de la yihad desde Muhammad o desde Mahoma hasta ISIS. Es un libro publicado por Robert Spencer. Había compartido dos videos o más bien los audios sobre el libro. En el primero se habló de la introducción, por así decirlo, de lo que brevemente se iba a contar y se hizo una historia desde el inicio de la revelación de Mahoma hasta la batalla de Autas. El segundo video correspondió a lo que sucedió entre la batalla de Autas hasta que Mahoma comenzó a hacer la yihad en contra de los cristianos. ¿Qué batallas se llevaron a cabo? ¿Cómo fue el proceder de los musulmanes encabezados por Mahoma contra los politeístas inicialmente, contra los judíos, llevando por ejemplo a destruir todas las tribus que formaron Medina, obligándolos a desplazarse a otros territorios que posteriormente fueron conquistados y tomados bajo el poder islámico? El capítulo finaliza con las batallas de Mahoma porque cierra en el 632 cuando él muere. Hoy vamos a hablar sobre por qué es tan importante para el mundo islámico la yihad, que tiene esto, digamos, aparte de que es un mandamiento que se encuentra en el Corán, también tiene otras importancias que vamos a explicarlas ahora. La yihad también se llama la guerra santa del Islam o la guerra por la causa de Alá. Y según la teología islámica, esa es la mejor acción que un musulmán puede llegar a hacer. Eso está registrado, por ejemplo, en la Sura 9, en el verso 41, donde literalmente el profeta de Alá dice: salgan, ya sean ligeros o pesados, y luchen con sus vidas y sus riquezas por la causa de Alá. Eso es lo mejor para ustedes, si tan solo ustedes supieran. Así que Mahoma enfatizó este hecho en muchas ocasiones a lo largo de todas sus sunas. Por ejemplo, encontramos referencia de esto en Sahih al-Bukhari, en el en el volumen 4, libro 56, en el Hadith 2787, donde un hombre se le acerca a él y le pregunta, diciéndole: mensajero de Alá, guíame en una acción que iguale a la yihad en recompensa. Y Mahoma le responde al hombre: no encuentro tal acción. También tenemos hadith, donde Mahoma dice literalmente que la mejor yihad es cuando un hombre ha vertido su sangre y su caballo está herido. La razón por la cual les comento esto es porque algunos musulmanes suelen decir que la yihad significa esforzarse, porque literalmente es lo que significa el término en árabe según ellos. Pero cuando las fuentes islámicas utilizan esta expresión, no significa esforzarse por levantarte en la mañana para ir a tu trabajo, o por llevar los niños a la escuela, o por tolerar a tu jefe, o por tolerar a tu suegra, o esforzarte para ir al trabajo cuando estás enfermo. No significa eso en ningún contexto en la literatura islámica. De hecho, en un libro que Lloyd de Jong comenta en inglés, que se llama El deber religioso y moral de la yihad, escrito por Ibn Taymiyyah, uno de los eruditos islámicos, que se llama el Jeque al-Islam. Pocos han recibido ese título porque denota que es una persona que conoce muy bien las leyes islámicas y que conoce muy bien las fuentes del profeta de Alá, llámese Corán o llámese Sunna, pero también la biografía. Ibn Taymiyyah dice que la yihad literalmente significa combatir a los infieles, luchar por establecer el Islam. Y si quedan dudas sobre eso, puede leer el manual de la Sharia, que se llama Reliance of the Traveler, donde nuevamente dice literalmente, significa luchar por establecer la religión, luchar por establecer el Islam. El hadith que les comento sobre cuál es la mejor yihad, en la que Mahoma dice: el hombre ha vertido su sangre y el caballo está herido, lo puede encontrar en la colección de Sunan Ibn Majah, en Hadith 2794, si consulta el sitio web suna.com, pero si tienen los libros de referencia en inglés, está en el volumen 4, libro 24, Hadith 2794. Utilizo en algunas ocasiones suna.com porque tiene la traducción en inglés, también puede verla en otros idiomas como urdu, y también tiene la traducción en árabe, porque algunos musulmanes, cuando uno les postea la información en las redes sociales, si no está traducida con el árabe, van a decir que inventamos el hadith. Literalmente tomas el pantallazo de la información y le posteas. Así que la yihad no es aquello que los musulmanes nos digan, sino aquello que las fuentes islámicas digan, aquello que Mahoma hizo, aquello que los eruditos han debatido y han aclarado a lo largo de la historia.
Alá le dijo a Mahoma que los verdaderos musulmanes no dudan en hacer la yihad, incluso si llegan a un punto de arriesgar sus propiedades y sus propias vidas. Aquellos que se niegan a hacer la yihad ni siquiera son creyentes. Y eso lo encuentra registrado, por ejemplo, en el Corán, en la Sura 9, entre los versos 44 y 45, cuando Alá envió la revelación que dice: aquellos que creen en Alá y en el último día no te pedirán permiso para ser excusados de esforzarse con su riqueza y sus vidas. Alá conoce a los que le temen. Solo te pedirán permiso a aquellos que no creen en Alá ni en el último día y cuyos corazones han dudado, y ellos de su duda titubean. Por lo tanto, si un musulmán no hace yihad es porque realmente no es musulmán, según la revelación de Alá, según el Corán. Los verdaderos musulmanes están comprometidos 100% a hacer yihad, a luchar por la causa de Alá. Sumado a eso, encontramos varios hadices que hablan de la yihad en la colección de la Sunna, que usted puede leer. Coloca yihad en el buscador de sunna.com y le aparecen varias expresiones de qué es. Los eruditos a lo largo de la historia han explicado cómo se hace yihad. Por ejemplo, la yihad tiene tanto valor que incluso una persona ayuna 40 días y se pasa orando día y noche y aún así no logra alcanzar las bendiciones, por así decirlo, que si alcanza una persona que va al campo a hacer yihad en contra de los infieles, va a hacer la guerra santa. Está reportado en las fuentes islámicas. Así que cuando Mahoma dice en el Corán, en la Sura 9, verso 111, luche con sus riquezas y con sus vidas, en el contexto que Mahoma está citando el verso, era entendido por aquellos que lo escucharon, que esa era una orden militar. Y eso es más claro cuando continuamos leyendo el verso y que dice: se debe luchar en el camino de Alá y se debe matar. Esos que matan tienen garantizado el paraíso, y la palabra árabe en el contexto es yihad. Yihad significa luchar. Cuando leemos la colección de la Sunna de Mahoma, hay varios hadices donde dice literalmente Mahoma que a él se le ha ordenado luchar contra los pueblos hasta que estos testifiquen de que no hay otro Dios más que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá, y que los pueblos crean lo que se les ha sido traído por medio de Mahoma y que esos hagan lo que el Islam dice. Cuando las personas digan esto, es decir, reciten la shahada, la sangre de ese pueblo y las riquezas ya estarán protegidas de ser tomadas por los musulmanes. Solo pueden tomarle los musulmanes aquello que por ley les corresponde tomar. Llámese la zakat, llámese aquellas cosas que un musulmán fiel debe pagar. Usted puede leer sobre eso en un solo ejemplo que le voy a dar en Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, el libro 10, hadith 31, pero también en Sahih al-Bukhari, volumen 1, libro 2, hadith 25. Aunque lo contrario de que las propiedades y la sangre de alguien fuera protegido, es decir, las personas fueran asesinadas, también era aplicado en el Islam. Si una persona se niega a aceptar el Islam, su sangre ya se vuelve halal, es decir, es legal para que los musulmanes la derramen, y su riqueza se vuelve legal para que los musulmanes lo tomen, según las literaturas islámicas. Con esto en mente, cuando Mahoma inició a hacer yihad contra los pueblos cercanos, contra aquellos que él quería conquistar, había un procedimiento que se explicó anteriormente, el cual Mahoma prescribió para sus seguidores, cómo se debe hacer guerra y cómo se debe llamar al Islam a aquellos a los cuales se les va a hacer yihad. Cuando Mahoma tomó Arabia, muchas tribus que no se habían sometido todavía y que comenzaron a escuchar que él ya tenía el poder en el centro del Hijaz, comenzaron a viajar desde zonas muy lejanas para adherirse a su nueva religión, es decir, al Islam, y para rendirle un homenaje. Mahoma envió a algunas zonas a uno de sus seguidores más temibles, que se llama Khalid bin al-Walid, y los envió contra la tribu al-Harith y le dio unas instrucciones explicándole cómo debería someter a los pueblos, cómo debería hacer la guerra contra ellos. Le dijo que enviara mensajeros 3 días antes de atacarlo y debía suspender la batalla si ese pueblo o tribu se convertía al Islam. Así que cuando los líderes salieron a encontrarse con Khalid, él les dijo lo siguiente: si aceptan el Islam estarán a salvo. Tras lo cual, obviamente, la tribu, al escuchar todo lo que ya había sucedido con aquellos que no aceptaron el Islam en el pasado, se convirtieron. Posterior a esto, Khalil envió mensajeros a Medina, de aquella tribu, y esa delegación llegó a Medina. Ellos se encontraron con el profeta del Islam, con la misericordia de Alá, y por medio de ellos Khalil envió una carta que Mahoma leyó y le dijo a aquella delegación que llegaba, eran nuevos musulmanes convertidos de la tribu al-Harith: si Khalid no me hubiera escrito que había aceptado el Islam, yo habría luchado y les habría quitado la cabeza bajo los pies. Y eso está registrado en una de las primeras biografías del profeta de Alá, que se llama Sira Rasulallah, o la vida de Mahoma, en la página 645 al 646. ¿Qué significa esto? Que si estas personas hubiesen llegado sin ser enviadas por Khalid y en la carta no dijera que ellos se habían convertido al Islam,
Estos habían perdido la cabeza tan solo al poner un pie en la ciudad del Islam. Así que muchas personas al escuchar que grandes tribus se convertían y escuchar las batallas que perdían otros y cómo eran tratados, comenzaron a migrar incluso desde el sur de la península arábiga, de una zona que se llama Hinjar, y comenzaron a enviar cartas inicialmente y luego a venir a someterse al Islam. Ellos decían que se habían convertido al Islam y que comenzaron a luchar contra los paganos que se encontraban, por ejemplo, en la zona cercana a ellos. Y ante semejante noticia, Mahoma no tuvo que enviar sus yihadistas hasta el extremo sur de la península, sino que los pueblos, aterrorizados por la manera como la yihad se hacía contra los vecinos cercanos a Medina, ellos se convertían voluntariamente y comenzaban a hacer yihad en contra de las otras tribus que estaban en la zona que no querían aceptarla. Eso era una muy buena noticia para Mahoma y él me envió cartas felicitándolos, por así decirlo, y diciéndoles: la carta me llegó al regreso de la tierra de los bizantinos y los enviados de estos se unieron conmigo en Medina y nos transmitieron su mensaje y sus noticias y nos informó de su Islam, es decir, les informó que habían aceptado el Islam, que estaban matando a los politeístas. Mahoma agregó: Dios, es decir, en el contexto del que está hablando cuando dice Dios, es Alá, los ha guiado con su guía. No tuvo que bajar hasta el extremo más distante de Arabia para someter a los pueblos. El terror que sus yihadistas hicieron, con el que sometieron a las tribus cercanas, por ejemplo a Taif, los judíos de Haibar, los judíos de Bani Qurayza, todas las tribus de Medina, ese terror con que Mahoma trató a sus oponentes hizo que los pueblos aún lejanos, bien lejanos de el Hijaz, se sometieran al Islam por miedo. Mahoma les detalló a los musulmanes que parte de sus obligaciones debía ser invitar a los judíos y a los cristianos al Islam, si estos se encontraban dentro del territorio que había sido tomado por los musulmanes. Si los cristianos y los judíos se negaban a convertirse al Islam, ellos no deberían ser apartados de su religión, sino que los cristianos y judíos debían pagar el impuesto de capitación que se llama la jizya. Por cada adulto, ya sea hombre, mujer, libre o esclavo, se le debía pagar un monto que estaba establecido. Y también, si no tenían dinero, podían pagar ese monto en ropa. Le recordó a los reyes cristianos, a los líderes cristianos, que la vida de cristianos y judíos dependía del pago de ese monto, porque él dijo: quien paga al apóstol de Alá tiene garantía del apóstol de Alá y de Alá, y quien retiene ese pago es enemigo de Alá y de su apóstol. Y eso está registrado por Ibn Ishaq en la página 643 de la biografía de Mahoma llamada Sira Rasulallah. Nótese que si cristianos y judíos no pagan el impuesto, así los musulmanes hayan dicho que están bajo protección, el solo hecho de retener el pago los convierte en personas que ya no son protegidas por el Islam. No importa si existan acuerdos previos, el no pago ya los convierte en personas que están en contra del mensajero de Alá, que están en contra de Alá. Y si estás en contra del mensajero de Alá y estás en contra de su Dios, tu sangre es halal, es decir, es permitida para que un musulmán la derrame, y tus propiedades son permitidas para que el Estado Islámico o bien cualquier musulmán las tome. Mahoma dijo en su lecho de muerte que él expulsaría cristianos y judíos de la península arábiga, y eso quedó registrado, por ejemplo, en la colección de hadices de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Hadith 4366, en el libro 19. Ahora, ¿por qué razón cristianos y judíos se les impone el impuesto de la jizya? Estos se llaman en todo el Corán como las gentes del libro, literalmente las gentes de la escritura, dependiendo de las traducciones. La jizya para los musulmanes es importante porque eso les generaba unos recursos económicos estables. Los cristianos eran censados y por cabeza debían pagar un monto establecido por la ley islámica. Cada adulto pagaba ese monto, ya fuera alguien que fuese esclavo o fuese libre, hombre o mujer, no importaba. Los únicos que no pagaban el monto son los niños, ciertas personas menores de edad y en algunos casos, dependiendo de la misericordia del califa, los adultos mayores no pagaban. ¿Por qué razón digo que tenían un dinero constante, un dinero que mantenía pagándolo siempre y que era un ingreso para los musulmanes, una fuente de ingreso que no iba a variar mucho? Porque las otras maneras de obtener ingresos en el mundo musulmán en la época de Mahoma eran las incursiones que estos hacían en contra de los pueblos que querían conquistar. Pero esas incursiones muchas veces resultaban nulas, por así decirlo. Los musulmanes no tenían mucho de esas incursiones e incluso en algunas ocasiones podían perder. Entonces, el imponerle el impuesto de jizya a los cristianos y judíos les garantizaba el dinero. Mahoma le explicó eso, por ejemplo, a una tribu que se llamaba Banu Jabak y les dijo que había garantía bajo Alá y garantía bajo su apóstol de que no habría crueldad hacia ellos si estos, digamos, entregaban el botín y hacían la paz con Mahoma. Cuando se dice que entregaban el botín, literalmente podemos interpretarlo como que pagaban la jizya. Si los judíos, los cristianos,
La literatura islámica dice que se niegan a aceptar la jizya. Muchos eruditos como el jeque al-Hakim dice que se debe luchar contra ellos, se debe someterlos por la espada. Es decir, la pagas o la pagas, te conviertes a las buenas o te conviertes a las malas. Mahoma explicó en esa carta también contra que envió a la tribu Jambak que el impuesto era algo que se debía pagar y que valía una cuarta parte del rendimiento de las palmeras datileras de la tribu y a la cuarta parte de lo que éstas obtuvieran de los ríos y a la vez de lo que sus mujeres hilaran. Se encuentra un libro que se llama Kitab al-Tabakat al-Kabir en el volumen 1, en la página 328, y el escritor él tiene un apellido que es Sab. También Mahoma le escribió a algunos líderes cristianos en otras zonas, en el mismo libro de Kitab al-Tabakat al-Kabir, y les dice que ellos no van a luchar contra los cristianos si estos pagan la jizya o se unen al Islam. Dice que debe obedecer a Alá y a su apóstol y a los mensajeros del apóstol de Alá, que debe honrarlos y que debe vestirlos con ropas bonitas. Es decir, Mahoma envió unos emisarios hasta allá con esa carta indicándole al líder cristiano cómo debía tratarlos, y le indica el nombre de la persona que le envió, se llama Said. Le dice, dale buena ropa a mis mensajeros. Si los mensajeros están complacidos contigo, yo estaré complacido contigo. Y le dice que debe pasar una medida de cebada a los mensajeros que él envió. Esa es la manera como Mahoma negociaba con los líderes de esa época. Esa es la manera pacífica como tú como cristiano o judío podías permanecer en el territorio que era tuyo, que era ancestral, que habías vivido de generación en generación. Pero por el simple hecho de que Mahoma tomó el poder, ya no podías vivir como se te diera la gana, discúlpeme la expresión, en tu territorio, sino que debías pagarle al Islam lo que te imponga de jizya, ya sea en alimentos como vimos aquí, en ropa o en dinero. O sea, los cristianos y judíos soportaban unos impuestos onerosos en todos los dominios musulmanes, simplemente por el privilegio de poder vivir en relativa paz en ese territorio. Y esa cantidad de dinero que ellos pagaban, ese impuesto que pagaban, era la principal fuente de ingreso de los imperios islámicos, y llevaron, digamos, que el impuesto que se cobraba a los cristianos fue lo que permitió movilizar posteriormente a todos los yihadistas a conquistar Asia Central, Anatolia o Asia Menor, parte de territorio de Europa y norte de África. Los cristianos que entraban a los territorios de estos espacios, no importaba que estos territorios fueran de mayoría cristiana, terminaban pagando la jizya o se convertían en dhimis, y eran las personas protegidas del Estado Islámico que pagaban la jizya, que aceptaban ser discriminados y humillados a cambio de permanecer en su religión ancestral y en su territorio ancestral. No habían movido un dedo los cristianos de los Balcanes en contra del Islam, cuando el Islam vino y tomó poder en la parte de los Balcanes, en la época de los otomanos. Los cristianos de Rumanía no habían atacado Turquía cuando los califas, en el tiempo los otomanos, se les ocurrió atacarlo. No había movido un dedo el Vaticano y los estados pontificios, la Italia de esa época, la España de esa época, la Francia de esa época, para atacar a los imperios musulmanes. Fueron robados varias veces, fueron destruidas varias veces, sus mujeres tomadas como esclavas, sus hombres asesinados, sus niños detenidos y cometidos a esclavitud, porque el Islam lo dice. Eso es parte de la historia que nosotros no aprendemos en la escuela, que no nos dicen sobre el Islam y que los musulmanes occidentales probablemente no conozcan. Más de 10 millones, en algunos estiman hasta 20 millones de cristianos blancos en la zona de Balcanes, en la zona donde es ahora Ucrania, en la zona de Moldova, en la zona de Rumanía, Croacia, incluso Italia, España, las zonas de las islas griegas, Creta, fueron detenidos y llevados y vendidos en los mercados de los otomanos, de los seljuk, de los pueblos musulmanos que gobernaron territorio que fue cristiano. La actual Turquía, norte de África, Medio Oriente era cristiano. ¿Por qué los esclavizaron? Porque a los ojos de estos musulmanes, cristianos y judíos son infieles y Alá les da la orden de que hagan guerra contra nosotros y nos esclavicen. Hay muchísimas historias que usted puede leer y aprender sobre el Islam, si usted está dispuesto a aprender. Ahora, no es solamente que los musulmanes lucharon contra cristianos y judíos destruyéndolos. Mahoma sentó el precedente y dio ejemplo al hacerlo. Él participó en muchas batallas. Algunas fuentes islámicas dicen que en cerca de 27, otras reportan un número menor. El que haya participado en 27 batallas no significa que él peleó en el campo de batalla. Él las organizó, él envió a sus soldados, él estuvo en la retaguardia, él hizo las arengas para estimular, por así decirlo, a sus soldados a combatir.
Entonces, de entre que él comenzó su revelación hasta que murió en el 632, participó en esas batallas. Y esas batallas están escritas, registradas, descritas por eruditos islámicos como por ejemplo Al-Tabari, como por ejemplo Ibn Ishaq, los primeros historiadores del Islam, y puede leer por ejemplo Historia de Al-Tabari, la historia de Al-Tabari o Sira Rasulallah de Ibn Ishaq para confirmar lo que le estoy diciendo. La mayoría yo las he leído en inglés, desconozco si están en castellano. Entonces, les dejaré la lista extensa de las inclusiones, digamos, en las que Mahoma participó, ya sea en combate o sea dando apoyo a sus soldados, pero les voy a citar unitas. Él empezó con la batalla de Wadán, una incursión que se hizo en Al-Wa. También estuvo en la primera batalla de Badar, en la gran batalla de Badar, en la que Alá mató a los jefes de la tribu de Mahoma, los Quraysh, y participó en la batalla de Sulaim, que no solo empezó en Sulaim, sino que terminó cerca de Qudar, en una batalla que se llama Al-Sawid, en la persecución en contra de Sufyan, uno de los enemigos del mensajero de Alá. Estuvo en la batalla de Gaddafa, en una incursión en realizada por Abu Ammar. Estuvo en la batalla de Bahran, en una mina cerca en el Hijaz. Y de ahí para allá las listas son impronunciables para mí, le dejaré por allí la lista. Él luchó en 9 batallas, las que le leo, estuvo apoyando, fue como apoyo, envió soldados, las organizó. En campo peleó en 9 combates, en el de Badar, Uhud, Al-Kandat, la de Quraisha, Al-Mustali, en Jaibar, cuando tomó la Meca, y en la batalla de Hunay y Al-Tair. Todo eso está registrado en Sira Rasulallah de Ibn Ishaq, entre las páginas 659 a 660, y en Historia al-Tabari, que es uno de los primeros historiadores islámicos, cuyos materiales a veces dan detalles extras o complementarios a lo que dice Ibn Ishaq. Ahí termina el capítulo número 1 del libro. Es un capítulo que tiene muchísimas referencias de fuentes islámicas, la mayoría de las cuales son las colecciones de hadices. Por ejemplo, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, pero también contiene algunas biografías de Mahoma, como por ejemplo La vida de Mahoma o Sira Rasulallah, el libro de Ibn Ishaq, Kitab al-Tabaqah al-Kabir. En algunas ocasiones aparece la biografía de Al-Wahidi y en otras ocasiones aparecen unos textos traducidos al inglés cuyo nombre es increíblemente complicado de pronunciar en mi pobre español. La mayoría de las historias relacionadas con guerras y batallas se encuentra en Sira Rasulallah. Eso no significa que sea la única biografía donde pueda aprender sobre lo que el mensajero de Alá hizo al mostrar misericordia en la tierra mientras que él vivió. Las fuentes islámicas son claras, Mahoma fue un guerrero. Las fuentes islámicas son claras, Mahoma atacó y destruyó a sus oponentes. La historia del Islam es clara en la Sunna, por ejemplo. Mahoma ordenó que se atacaran pueblos que no habían iniciado guerra contra él y ordenó tomar sus mujeres y sus yihadistas podían tener sexo con ellas, como está registrado en la batalla de Autas, cuando los musulmanes lucharon contra sus hermanos, por así decirlo, y capturaron las mujeres. Y aquellos seguidores de Mahoma se sentían, por así decirlo, recientes. No querían, porque a pesar de que llevaban bastante tiempo sin sus mujeres, eran reacios a acostarse con las que habían capturado en la guerra. Entonces fue cuando la misericordia de Alá le citó el verso 24 de la Sura 4 o Sura An-Nisa, que dice que para ellos están prohibidas las mujeres ya casadas, excepto las que tu mano derecha poseen, significando que es permisible para los musulmanes esas mujeres una vez ellas completen su periodo de espera, que se llama Ida. Las mujeres están casadas, sus esposos son esclavos porque fueron capturados en la guerra. El Islam es claro, no te puedes acostar con una mujer que esté casada, eso es pecado. Pero en el caso de estas mujeres, por el hecho de que son capturadas en la guerra, el matrimonio es disuelto apenas ellas son tomadas bajo el poder de la mano islámica. Y eso es lo que significa ese verso citado por el mensajero de Alá. Y usted puede leer sobre esa misericordia en Sunnah.cod en la colección de Sunan An-Nasai, Hadith 3333. Si quiere comprobarlo, puede leer en el volumen 4, libro 26, Hadith 3335 en inglés. No es el único sitio donde aparece esta historia. También aparece en Jami al-Tirmidhi, Hadith 3016 y 3017, 1132. Y también, por si le quedó faltando otro dato, la lee en Sunan Abi Dawud, Hadith 2155. Existen varios lugares en la colección de la Sunna del Mensajero de Alá donde usted puede leer esa historia.
Toda esta larga historia del capítulo 1, partido en 3 historias, es por una cosa. El Islam no es lo que los musulmanes te venden. Ningún musulmán puede decir que lo que su profeta hizo está mal, porque las fuentes islámicas lo dicen. Allah dijo que Mahoma es el mejor ejemplo a seguir para los musulmanes, y Mahoma hizo eso, registrado en su biografía, registrado en su Sunna, registrado en las fuentes islámicas de los primeros siglos del Islam. Si dice el musulmán que esto está mal, que uno no debe comportarse de esa manera, que eso fue para aquella época, pero él no puede negar que eso está registrado también en el Corán. El Corán tiene 144 versos que se llaman los versos de la espada, donde literalmente Alá les dice a sus seguidores que deben luchar contra los infieles, llámese politeístas, llámese cristianos o judíos. La sura 5 o Al-Maida y la sura 9 o At-Tawba son las suras que tienen la mayor cantidad de versos violentos o los versos de la espada. Por ejemplo, sura 9 puede empezar leyendo desde el verso 5, que realmente no es que sea un verso extremadamente cariñoso con referente a aquello que Alá le ordena hacer a sus seguidores. Cuando escuchamos que Alá es el más misericordioso y tú comienzas a leer el Corán, te puedes sorprender de las cosas que encuentras allí. Porque, por ejemplo, en el verso 5 dice que cuando los meses sagrados transcurran, porque en el mundo musulmán, en el mundo preislámico, había unos meses donde cuales estaba prohibido luchar, pero en este caso Alá les dice a sus seguidores que una vez esos meses sagrados pasaran, ellos deben matar a los polisteístas donde quiera que los encuentren, los deben capturar, los deben sitiar, los deben acechar en emboscadas. Si los politeístas se arrepienten y cumplen con la oración, es decir, comienzan a cumplir todo el protocolo islámico, entonces Alá es misericordioso y clemente y no les hará nada. Pero ese no es el único sitio donde Alá muestra la misericordia con aquellos que no creen en su religión o aquellos que se han negado originalmente a creer. En el mismo verso, en la misma sura, en el verso 19, Alá continúa mostrando la misericordia que debe tener un musulmán con aquellos que no han aceptado la religión. Y les dice literalmente, si consideras que dar agua a los peregrinos y cuidar la mezquita sagrada es lo mismo que creer en Alá y en el último día y esforzarse por su camino, no es lo mismo. Alá no guía a los injustos. Literalmente los Qurayshi, los que guardaban la mezquita de Alá, estaban diciendo que ellos guardaban la mezquita, que estaban dando agua a los que hacían la peregrinación. Mahoma le dijo que eso no era suficiente, que debías creer en Alá y que debías luchar en el camino de Alá. Cuando dice luchar ya todos sabemos a qué se refiere, debes hacer jihad. En la sura 9 también encontramos unos versos bastante infames y que deberían ser conocidos por los cristianos, que es el 29 al 30, donde literalmente Alá les dice a sus seguidores que ellos deben luchar en contra de cristianos y judíos simplemente por el hecho de que no creemos lo que Él reveló, no practicamos lo que los musulmanes practican, no creemos en el último día como está prescrito para el Islam. Por eso debemos ser combatidos por los musulmanes y ser sometidos hasta que paguemos la jizya. Esa es la razón por la cual debemos ser combatidos. No existe otra. Y le estoy diciendo que no existe otra porque muchos musulmanes dicen que ese verso aplica cuando nosotros los ataquemos. En ningún lado en todo el verso dice eso. Puede leerlo en la traducción más mala que haya hecho un musulmán y existen muchas de ellas, pero eso no está. Para aquellos que saben árabe, puede leer el texto y literalmente no dice eso. En el verso 38 de la misma sura, Alá le dice a sus seguidores que deben movilizarse por la causa de Alá, que deben moverse a hacer lo que Él les dice, que no se deben aferrar a la tierra, porque les dice, ¿prefieren la vida presente a la otra vida? El disfrute de la vida presente comparado con la otra vida es solo un pequeño detalle. No sé si les comenté, para un fiel musulmán la única manera de ingresar al cielo de Alá es si hace jihad y muere luchando por la causa de Alá. Es la única garantía de que ingrese al cielo. Por eso muchos musulmanes se matan y matan en la causa de Alá, es decir, se comprometen a llevar a cabo aquello que su Dios les ha dicho. Y lo hacen de unas maneras atroces por si usted no ha visto noticias, por si usted no conoce lo que el Islam enseña. Puede ir, por ejemplo, a la página web que se llama thereligionofpeace.com y usted puede encontrar lujos de detalles de lo que sucede con el mundo islámico. Por ejemplo, tenemos los reportes de este mes en el que estamos. Los musulmanes radicales llevaron a cabo 23 ataques. En esos ataques mataron a 65 personas, 27 resultaron heridas
Y esos ataques se dieron en 10 naciones. Desde el año que se dieron los atentados en las Torres Gemelas hasta ahora, los radicales islámicos han realizado 48.283 ataques terroristas. Y la lista crece día a día porque está permitido matar a los infieles. Están asesinando cristianos o infieles en Mozambique, en Inglaterra, en Siria, en Pakistán, en muchos lugares donde el Islam es mayoría. Los musulmanes matan a otros musulmanes porque consideran que no están llevando a cabo la religión como Mahoma la prescribió. No es verdad que el Islam sea coaccionado a tal manera que exista una sola fe, que no haya grupos, porque alawíes hacen parte del grupo de los musulmanes y fueron asesinados en Siria por sunitas. Los grupos chiitas asesinan a sunitas y viceversa. Entonces, eso es más o menos, para no alargar más, lo que le quería comentarle de el inicio de la yihad. ¿Quién detonó la yihad? Y fueron las enseñanzas de Mahoma y fueron las prácticas que él trajo. Si usted vive en España y llega hasta aquí, comente, me encantaría saberlo, de dónde escuchan. Comparta la información, de sugerencias y nos vemos en una próxima oportunidad.